palabra dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y Dios nos ha dejado su palabra, que es como una antorcha. El mismo salmista en el Salmo 119 decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos transitando por este mundo, sabemos de ahora, sabemos de ayer porque vivimos el ayer, pero no sabemos de mañana ni de más adelante. Pero la palabra de Dios, el Señor dejó claro las cosas que habían de acontecer, principalmente en el tiempo en que estuviera cercana su venida. Pero Dios no nos dejó estas señales para que nosotros estemos confundidos ni distraídos, mucho menos que nosotros estemos atemorizados. Las señales son un indicativo de cómo nosotros debemos comportarnos en este tiempo, independientemente, escúcheme bien, de que otras personas no se estén comportando como tal, como manda la palabra. Usted, que le va a dar cuenta a Dios individualmente, debe seguir el llamado de Dios. Porque es que hoy en día la gente toma como excusa que no van a la iglesia, que no se convierten, porque esto por... Dios no perdona excusas. Dios perdona pecados. Dios conoce tu corazón y Dios sabe muy bien por qué tú no le has recibido como Señor y Salvador, y Dios sabe muy bien por qué tú no tienes un compromiso firme con la obra del Señor. Hoy en día, aún los hijos de Dios han dejado de congregarse y el llamado de Dios es a congregarnos, a estar juntos y en armonía buscando el rostro del Señor, escudriñando su palabra. Cuanto más vemos que aquel día se acerca. Así lo afirma la palabra de Dios. Dios sabía, y es muy penoso, si lo es para nosotros como humanos, ¿qué será para Dios? Dios sabía que en estos últimos días, aún sus propios hijos se iban a envolver en los afanes de este mundo, en las cosas pasajeras, y iban a dejar de congregarse. Mira, aunque usted no lo crea, el dejar de congregarse es peligroso, porque los cristianos somos como tizones encendidos, en donde el fuego del Espíritu se aviva con la alabanza, con la palabra, con el testimonio. Y cuando usted se sale como tizón, como leña del fuego, ¿qué le va a pasar? Se va a enfriar, se va a apagar. Y hay muchos cristianos apagados y muertos espiritualmente porque se han despegado del fuego que hay en la congregación. Entonces es importante que tengamos esto pendiente. Hay que buscar más de Dios cada día. Y mire, en estos días se habla mucho de las cosas que están sucediendo y que han de suceder. Y quiero leer en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 21, los versos del 25 al 28, que habla de este tiempo y que habla de el momento en que Cristo venga a buscarnos. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y con respecto a los eventos próximos a ocurrir en el cielo y en los planetas, la palabra de Dios habla de eso. En los últimos días estamos viendo y vamos a ver cosas que no han ocurrido en siglos, en años. Y muchas personas se atemorizan, otras personas están a la expectativa. Señores, esto no es más que un recordatorio de parte de Dios de que su venida está cerca. Ya Dios está ajustando cuenta con esta humanidad.
El que ha obrado bien segará el bien, pero el que ha obrado mal va a segar el mal. Todo lo que estamos oyendo, todo lo que estamos viendo es el cumplimiento de esta palabra. Y por eso Dios nos dice, cuando ustedes vean esas cosas, levanten, erguíos, levanten la cabeza. ¿Qué es todo esto lo que significa? Es que nuestras redes no significa que Dios viene el día tal ni el mes tal. Eso nadie lo sabe. Ni los ángeles que están en el cielo saben el día y la hora. Que vaya a ocurrir un evento astronómico, un evento natural, cumplimiento de la profecía, no quiere decir que ese día venga Jesucristo. Ese día ni usted ni yo no lo sabemos. Y por eso el Señor nos llama a levantarnos, a meditar. Nos manda a comenzar a hacer la voluntad de Dios, a orar más, a hacer lo que Él manda en su palabra, porque se acerca nuestra redención. Proverbios capítulo 22 dice que el avisado ve el mal y se esconde. Más los simples pasan y llevan el daño. Proverbios capítulo 22. Mire, estamos avisados. Todo lo que está ocurriendo y va a ocurrir no es más que el acercamiento del momento glorioso en que los hijos de Dios seremos arrebatados. Usted está avisado por la palabra de Dios. Por nosotros los que predicamos la palabra y hasta el cansancio le estamos recordando y le estamos demostrando por la palabra de Dios que no miente y que se cumple, que Cristo está por venir. Entonces usted está avisado. Por eso dice el profeta Daniel, dice el Señor al profeta Daniel, los entendidos se entenderán. ¿Es usted una persona entendida? ¿Es usted una persona sabia? Porque si no lo es, yo lo invito a que le pida a Dios que le dé sabiduría. Hay un montón de gente que lee la Biblia, que oye los mensajes, que está atemorizado. No tenemos por qué sentir temor. Lo que significa todo esto es que nuestra redención está cerca. Pero mire, déjeme decirle algo también. Hay muchos hijos de Dios que están leyendo la Biblia, que usted le pregunta, ¿cuántos se van con Cristo? Y ellos dicen, amén, pero que no están preparados con Dios, que no están haciendo lo que deben estar haciendo en estos últimos días, pero ellos dicen, que se van con Cristo. Recuerde que nos vamos a presentar ante Dios y que ahí el Señor es que nos va a decir, o nos va a decir, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, o nos va a decir, apártate de mí que yo no te conozco. Ese día, entonces se sabrá si nosotros hemos vivido conforme a lo establecido por Dios. Y mire, en el libro de Proverbios, en su capítulo 1, yo quiero leérselo y que usted entienda y que esta palabra arroje luz a su vida espiritual. Mire lo que dice la palabra de Dios a partir del verso 15 de Proverbios capítulo 1. Escuche con atención, escuche con inteligencia. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal. Oiga, no dice que caminan, corren. Así es que está la gente, presurosos al mal. El apóstol Pablo también lo dijo, que irían de mal en peor. Corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. El 18 dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, el cual quita la vida de sus poseedores. Pero mire lo que dice el verso 20 en adelante. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos, dice el Señor, a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Un montón de gente que dice que se va con Cristo, pero que no está entendiendo, que dentro de sí están diciendo, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque se han olvidado de que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que nosotros estamos aquí de pasada y que hemos sido llamados a alumbrar a este mundo, que hemos sido llamados a ser luz y sal de esta tierra, que hemos sido creados
y formados con un propósito santo, que no es deleitarnos de las cosas de este mundo, ni unirnos ni caminar con los que hacen y corren hacia el mar. Que nosotros no tenemos que seguir la corriente de este mundo, no, Señor. Nosotros tenemos que seguir la corriente del Espíritu. El Señor dice, yo derramaré mi Espíritu sobre los que entienden, sobre los que se vuelven al llamado y a la reprensión de Dios. Puede que esta palabra sea dura para ti, pero si tú te vuelves a Él y te arrepientes, Él derramará su Espíritu sobre ti y te hará saber sus palabras. Verso 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Se acerca ese día. Búscalo hoy, ahora, mientras pueda ser hallado. Obedece a la palabra, a la reprensión, a la exhortación de Dios a través de su palabra, a través de tus pastores. Obedece lo que dice Dios, porque llegará el día en que clamarás y Él no te oirá. Nos buscarás y no lo hallarás. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Hoy en día, la gente no quiere ser reprendida. La gente no quiere oír las palabras sabias del Señor. La gente no quiere oír lo que Dios está hablando. Que es tiempo de estar apercibido, que es tiempo de estar velando, que es tiempo de estar congregándonos, pero en armonía y en unidad, para hacer la voluntad de Dios, para llevar este glorioso evangelio, para orar por los que se pierden, para orar por los que gobiernan. La gente no quiere oír eso. Es más, la gente está tan delicada que la gente no quiere que le diga lo que Dios dice. Pero ahí está el Señor hablando. No quisieron mi sabiduría. Aborrecieron mi consejo y no escogieron el temor de Jehová. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados en sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará. La mayoría de ignorantes que está guiando a un montón de gente que se deja guiar por gente que no son sabias. Dice, Él los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas, dice el Señor, el que me oyere habitará confiadamente y sin temor del mal. Y Romanos, mire lo que dice Romanos en su capítulo 1. 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, habla de los impíos, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Habla de los impíos. Y acuérdense que el impío no es solamente el que no conoce a Dios, sino el cristiano que dice que es cristiano, pero que es carnal. Que solamente anda detrás de una prosperidad que solo Dios puede dar. Que solamente anda detrás del éxito. Que solamente anda detrás de las cosas pasajeras de este mundo. Para hacer cosas que no conviene, Dios le pone una mente reprobada. Ya hay muchos así, con una mente reprobada. Dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas. Sí, porque hay un grupo que cree que el adulterio, la fornicación, el asesinato es lo que Dios va a condenar. Sin embargo, aquí hay muchísimas cosas. Envidia, murmuración, sin afecto natural, sin misericordia, soberbios, altivos. Una cantidad de cristianos orgullosos, vanidosos. Dice, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es que son dignos de muerte.
no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que la practican. Ojo con esto. Si usted está al lado de un murmurador, de un envidioso, de un desleal, de un inmisericordia, de uno que crea contienda, de uno que es perverso, de uno que es avaricioso, de uno que usted sabe que tiene maldad, usted no puede estar ahí. Para lo único que usted tiene que estar ahí es para reprenderlo con la sabiduría que Dios da, para invitarlo a aceptar a Cristo y dejen todos sus pecados. Pero dice que hay muchos que se complacen con los que hacen esas cosas. La Biblia nos llama a no ser partícipe con los que andan en las obras de las tinieblas, en las obras de la carne, sino a reprenderlos. Es tiempo de que los hijos e hijas de Dios nos levantemos y aunque nos persigan y se burlen de nosotros, le digamos la verdad a los que están en la oscuridad. No podemos participar de las obras de las tinieblas siendo luz. No podemos, porque cuando somos luz, las tinieblas tienen que salir corriendo. Ahora, el llamado de Dios en estos últimos días, en que están ocurriendo tantas cosas terribles en la naturaleza, en el ser humano y en el mundo, es este. El profeta Isaías decía en el capítulo 26, primero voy a leer el verso 9, dice, con mi alma te he deseado en la noche, y entre tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Eso es lo que hay que estar haciendo, levantándonos bien temprano para aprovechar el tiempo porque los días son malos. Usted deja el orar, el escudriñar la palabra para el mediodía o para la noche, se le va el día y cuando viene a ver usted no oró. Y el que no ora está en peligro también. Sí, es peligroso no dedicarle tiempo a la oración. Y no solo a la oración individual, sino también a la oración eso es peligroso. La oración congregacional. Si dos se ponen de acuerdo, 3 o 4, Dios tiene promesa también para los grupos que oran. Y es tiempo de que la gente que entiende que Cristo viene, comienza a practicar lo que Dios está diciendo. Vemos que los juicios están cayendo cada día mayores. Vamos a esperar que lleguen los juicios. Vamos a esperar, clamar cuando ya Dios diga, no te puedo ir. Ya, se acabó el tiempo, se acabó la oportunidad. El avisado ve el mal y se esconde. No se esconde porque es cobarde, porque los hijos e hijas de Dios no somos cobardes, somos valientes, sino que hay un llamado de Dios en el versículo 20 de este capítulo 26 de Isaías. Anda, pueblo mío, tú que eres hijo, hija de Dios, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, entre tanto que pasa la indignación. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nuestro escondedero, nuestro escondite seguro está en la misma presencia de Dios. Que están pasando muchas cosas, que van a pasar, que tú lo crees o no lo crees, corre, avanza, no hacia el mal, sino hacia el único lugar seguro. ¿Cuál es? La misma presencia de Dios, donde no te sobrevendrá mal y donde ninguna plaga ni ningún daño tocará tu morada. A tu lado caerán 1000 y 10,000, pero a ti no llegarán, porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, y al Altísimo por tu habitación. Dios te llama, iglesia. Dios te llama, hijo, hija de Dios. Ponte a cuentas con Dios, porque se nos acaba el tiempo. Y todavía la misericordia de Dios está extendida sobre esta tierra. Pero como no sabemos cuándo se acaba la oportunidad, hoy tenemos que buscar a Dios. Deja el mal. Y a los que hacen mal, ora por ellos. Predícales si tienes la oportunidad, pero no convivas con ellos. No compartas con ellos, porque te harás partícipe y tu vida correrá peligro.
Y esa salvación y ese amor por Dios se puede contaminar. Es como cuando en un grupo de frutas una sola está podrida, las demás se dañan. Busca la sabiduría, pídela y Dios te la dará en abundancia. Sé sabio y podrás encontrar el camino a la salvación. Que Dios te bendiga y te ayude a estar preparado en todo momento. No temas, Dios está con nosotros.